Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio sobre SPSS. En esta ocasión hablaremos sobre cómo desarrollar un ANOVA en SPSS, así como el análisis previo al desarrollo del análisis de varianza. Vamos a ver, entre otras cosas, análisis gráficos, un resumen estadístico de media, mediana, valores máximos, así como comparativa entre diversas categorías para poder justificar el análisis de la ANOVA. Vamos a continuación con SPSS y más. En vídeos anteriores habíamos discutido sobre pruebas de hipótesis, regresión lineal, así como el desarrollo y justificación del tipo de variable que vamos a estar utilizando. En esta ocasión, como pueden observar, tenemos diversas variables donde tenemos variables categóricas, así como variables numéricas. Entonces, tenemos que verificar, por supuesto, el tipo de variable. Tenemos, por supuesto, palabras, es decir, variables cadena, male, female, el sexo, en este caso, de un profesor, y así como el rango de él que tenemos asociado, assistant y full. Así como los años de trabajo, los años luego de su graduación, de obtener el grado, su salario y su grado académico. Entonces, la idea de hoy es comparar el salario debido a un rango académico. Por supuesto, mientras mayor sea el grado académico, también va a estar involucrado en el salario de esta persona. Pero queremos comparar el rango. ¿Por qué el rango? Porque tenemos 3 categorías, mientras que en grado solamente tenemos 2 categorías. Entonces, en un video anterior habíamos comparado, hecho una prueba de hipótesis para 2 muestras independientes. Las muestras independientes en este caso fueron Masters versus Doctorado y comparativa del salario promedio, ¿verdad? La media del salario, había diferencia entre cada una de ellas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a observar? Lo mismo ahora en el rango, pero en el rango tenemos 3 diversas categorías. Entonces recuerden que el análisis de varianza se puede aplicar para 3 categorías o más. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, ¿pero qué se hace previo a la aplicación del análisis de varianza? Por supuesto, un análisis gráfico para poder mostrar o poder comparar si habrá un resultado significativo o no. Entonces lo primero que vamos a hacer es un generador de gráficos. Entonces tenemos aquí nosotros un generador de gráficos y vamos a utilizar entonces esta ventana. ¿Cómo se utiliza el gráfico? Los gráficos, bueno, vamos a buscar primero el tipo de gráfico que a nosotros nos interesa. Entonces, como nosotros queremos comparar una variable categórica con una variable numérica, pues entonces hay diversas categorías para ellos que puede ser, por ejemplo, barras, gráfico de barras, o como en este caso queremos ver la distribución. Entonces, podemos utilizar dispersión, no nos conviene. Histograma tampoco, porque sería una variable continua, cuantitativa continua, ¿verdad? Y no queremos en ese caso. Diagramas, sí, un diagrama de caja me va bien. Entonces vamos a comparar aquí, por ejemplo. Vean bien este. Selecciono y ahora entonces voy a colocarle quién es mi eje X y mi eje Y. Entonces, usualmente en el eje Y, por supuesto, va a ir la variable numérica, que en el caso es salario, y vamos a hacer una comparativa de las categorías que nos interesan. En este caso, como estamos hablando de ANOVA, entonces vamos a colocarle rango. Lo arrastro y listo. Ya entonces, ahora puedo darle a aceptar y vamos a ver la diferente distribución. Tenemos resultado, la distribución de los diversos valores en ANOVA. Podemos observar entonces que tenemos 3 diversas categorías: Assistant, Associate y Full. Profesor completo, ¿verdad? Asociado o asistente. Y entonces lo importante aquí es ver la distribución. Tenemos esta distribución. Recuerden que el diagrama de caja tenemos un límite inferior, límite superior, y como podemos observar también tenemos cuartil 1, cuartil 3. Y aparte de ello, SPS nos marca los valores extremos detectados cuando se ha calculado el diagrama de caja o el box plot. 31 y 33. Esas son nuestras observaciones, el número de observación que está fuera de los valores esperados entre el límite inferior y el límite superior. Son catalogados como, por tanto, como valores extremos. No hay como tal catalogados para asociado y full. Pero lo que nos interesa, aparte de valores extremos aquí, será también cómo esta cajita de aquí entre el cuartil 1 y el cuartil 3 se compara con estas otras. Es fácil de observar que hay una diferencia significativa, ¿verdad? Entre la mediana de esta, que está línea en negrita, con esta. Y aparte de ello, estas cajitas no se tocan entre ellas. Por lo que una vez aplicado
En la ANOVA, lo que voy a esperar es que haya diferencia significativa en los promedios, ¿verdad? En los promedios en general, para las diversas categorías de rango. Sin embargo, nuestro conjunto de datos no solamente es rango y salario, sino que hay otras variables que pueden influir en esto. ¿Cómo cuáles? Bueno, podemos comparar. ¿Será que el grado académico influye también en el salario y no solamente este rango, ¿verdad? Puede ser de que los asistentes todos sean masters y los asociados o full sean todos doctores. Entonces, muy importante, ¿verdad? Antes de ello, poder entender nuestros datos. Y lo mismo también para la categoría sexo. El género hay diferencia entre hombre y mujer. Tal vez la mayoría de los asociados son hombres y las asistentes son mujeres. Entonces puede que haya una diferencia significativa que nosotros no hemos visto, ¿no? Esto es importante. Antes de hacer todo ello, vamos a incluir entonces otra categoría. Entonces, lo mismo, venimos a diagramas y tenemos aquí, vean bien, que aquí se está mostrado con colores y diagrama de cajas, y ahora le puedo establecer un color. Entonces, vamos a probar con sexo. Y vemos aquí, arrastramos y ya le digo el color que quiero. Le doy a aceptar y vamos a continuación entonces ahora a ver el gráfico. En el gráfico podemos observar entonces dos tipos de colores, sexo femenino y masculino. La idea aquí es comparar si cuando he cambiado o he involucrado el sexo, ahora las cajas, la distribución de las cajas se ha modificado con respecto al rango. Y como pueden observar, esta distribución con esta otra no cambia realmente en ninguna de ellas. Es decir que es notorio que el sexo no influirá en cómo el rango se comporta con el salario. Vamos a observarlo aquí, ¿verdad? Difícilmente habrá influencia del sexo en cómo el salario se comporta con el rango. Porque podemos observar que sea hombre o mujer en asistente, el salario o la distribución del salario es el mismo para cada una de estas categorías. Bueno, ok, ahora vamos a quitar este sexo, podemos observar que no había diferencia significativa, y ahora con el degree, es decir, el grado académico, en este caso del trabajador, profesor, y vemos acá, aquí se comporta un poco diferente, ¿no? Podemos observar de que aquellas personas con máster tienen mayor salario cuando son asistentes que las personas que tienen doctorado. Esto, por supuesto, parece increíble de que cómo va a tener un máster mayor salario que un doctorado. Bueno, por supuesto, hay una explicación fácil, es los años de trabajo. En un video anterior sobre regresión lineal hicimos la comparativa de años de trabajo para el salario. Y pudimos ver de que a mayor años de trabajo, mayor salario había. Entonces también es muy importante que cuando tenemos Master y Doctorate, esto puede ser también que el Master tenga más años de trabajo que la persona que ha ingresado como asistente, ¿verdad? En el caso de doctorado. Entonces ven bien, salario realmente es una variable que influye en varias condiciones. Pero también de que en grado académico como que no hay diferencia significativa. Y esto lo probamos en el video introductorio a SPSS cuando hicimos la prueba de hipótesis. Probamos si había diferencia significativa entre los dos grupos, máster y doctorado, a la hora de salario. Y vimos que no había diferencia significativa. Por tanto, entonces, tampoco rango es afectado realmente mucho, ¿verdad? Si aquí hay una diferencia significativa, podemos decir en asistente cuando estamos comparando grado, ¿verdad? Solamente. Pero los otros dos no varían realmente, ¿verdad? No parece que sea significativo incluir grado cuando estamos utilizando el rango, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que cuando hablamos solamente de rango, solo como tal, sí hay una diferencia significativa. Entonces, podemos hablar de salario que depende del rango. Eso es lo que al final puedo obtener, ¿verdad? Que el rango académico me generará el salario promedio. Y solamente necesito la variable rango para poder obtener el salario promedio de una persona. Con esa variable me es, en este caso, más que suficiente. Si alguien opina diferente, por supuesto, lo esperamos en el comentario y de una explicación el por qué difiere de mi proposición, ¿verdad? En este caso. Entonces, dado esto, puedo observar también, entonces, que vamos a poder aplicar una ANOVA. Voy a poder aplicar una ANOVA con rango. Vamos a continuación, entonces, a ver un resumen estadístico previo a la ANOVA. Entonces, ahora estamos aquí y para poder certificar lo que hemos visto, ¿verdad? Y no solamente que la vista nos engañe, sino que también vamos a hacer
un análisis descriptivo. Vamos ahora a analizar entonces la parte descriptiva de nuestro problema, utilizando para ello una opción en SPSS que se llama entonces comparar medias. Vamos a comparar la media entre los diferentes rangos para el salario, por supuesto, y venimos aquí a comparar medias, y vamos a seleccionar entonces la lista de variables independientes y dependientes. En nuestro caso, por supuesto, tenemos variable independiente de rango y la variable dependiente, que sería salario. Y las diferentes opciones, entonces, podemos mostrar aquí cuáles son todas esas opciones que nosotros queremos ver. Media, número de casos, desviación típica, por ejemplo. Y si queremos ver, por ejemplo, un valor máximo, un valor mínimo, lo vamos a seleccionar. Y si quieren ver la mediana, que eso nos ofrece los box plots que anteriormente vimos, ¿okay? Y así lo tenemos, ¿verdad? Varianza no necesaria, aquí tenemos la desviación típica. Y si quieren ustedes aquí, tabla de ANOVA y ETA, podrían verla, ¿verdad? Recuerden que el ETA es el efecto, o el tamaño del efecto, ¿verdad? Por supuesto. Es una medida que nos ayuda, ¿verdad? Poder visualizar el tamaño del efecto si hay una diferencia significativa. ¿Qué tan grande es y si es conveniente o no? Vamos a colocar eso también. Tabla ANOVA. Continuar. Vamos a aceptar. Ahora entonces nosotros podemos observar, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces un reporte de los diferentes valores de cada una de las medias. Podemos observar que el salario medio para un asistente es de 17.000 anual, asociado 23.000, full 29.000, y podemos observar que la media son significativamente diferentes entre cada una de ellas, ¿verdad? Con un número de valores, 18, 14 y 20 observaciones, ¿verdad? Y las desviaciones estándar no son muy grandes, así que es de esperar que haya una diferencia significativa entre cada uno de estos rangos, ¿verdad? Y valores máximo y mínimo 23.000 a 15.000, pueden observar de que el valor máximo entra dentro del asociado, ¿verdad? Pero no dentro del full, ¿verdad? Por tanto, es de esperar que el full y assistant tenga diferencia entre ella, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Y podemos observarlo con la media también, ¿verdad? Que no solamente es la diferencia entre este y este, sino que es este con el respecto al otro, ¿verdad? Puede ser de que entre asociado y full no haya una diferencia tan grande, pero entre assistant y full sí lo haya, ¿verdad? Entonces, una vez hemos encontrado esa comparación de medias, podemos observar de que hay una tabla de ANOVA, por supuesto, ¿verdad? Vamos a observar aquí que tengo ya el resultado final con la tabla de ANOVA para una variable que es el rango, dado la variable salida que es salario. Vamos a ver aquí grado de libertad 2 porque tenemos 3 diferentes categorías menos 1. Tengo aquí 51 observaciones, pues menos 1, ¿verdad? Tengo acá 52 menos 1 que es los grados de libertad totales. Y acá podemos observar también los cuadráticos medios para el error dentro de los grupos y entre grupos, ¿verdad? Y pueden observar el valor aquí, el valor significativo, ¿verdad? Esto es como que digamos el p-value menor que 0.05. Si hablamos de una significancia del 5%, entonces puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa? Muy importante, ¿qué es lo que voy a rechazar? Pues para el ANOVA, la hipótesis nula es las medias de todas las categorías, dado el salario, es el mismo, ¿verdad? Repito, la media de salario para todas las diversas categorías es el mismo. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Pues que al menos una de ellas es diferente al resto, o que hay una diferente con respecto a otra, ¿verdad? Por supuesto, en este caso pueden observar que es significativa la diferencia entre cada una de ellas, ¿verdad? Una de ellas es diferente al resto. Esa es la hipótesis alternativa. Y por supuesto, entonces podemos rechazar la hipótesis nula y decir, ok, la hipótesis alternativa es la que yo debo de trabajar. Hay diferencias estadísticas significativas para rechazar la hipótesis nula. Es decir, hay diferencia significativa, pues diferencia estadística significativa para decir que existe diferencias en la media de salario entre las categorías de rango. Y aquí tenemos la media de asociación. ¿Qué tan fuerte sería el eta entonces? ¿Qué significa entonces este eta o eta cuadrado? Bueno, simplemente eta cuadrado pues será el cuadrado de este, ¿no? Entonces, ¿qué significará? Bueno, estoy explicando el 75% de la variación con una variable, lo que pasa en salario. Este es más o menos como decir el R cuadrado.
el coeficiente de determinación para una regresión lineal. Sin embargo, el eta está asociado a tamaño del efecto. ¿Qué tan significativo será lo que el p-value me está diciendo? El p-value me está diciendo que hay diferencia. Entonces, para poder leer el eta, estamos hablando de cuánto porcentaje estoy explicando. Y para ello, por supuesto, existe una tabla. Les dejo aquí a continuación. Esta tabla me está diciendo que arriba de punto 14 tengo un fuerte tamaño del efecto. Es decir, realmente, sí, aparte de que es significativa la diferencia, también puedo tomarlo en cuenta. Muchas veces ustedes van a encontrar problemas donde van a tener una significancia, el p-value menor a 0.05, sin embargo, no va a valer la pena. No vale la pena decir, oh, sí existe diferencia. Entonces, con los tamaños del efecto, entonces aseguramos que dicha diferencia sí vale la pena. Entonces aquí está arriba del punto 14, ¿verdad? A cualquiera de los dos, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces podemos observar de que tenemos un tamaño de efecto adecuado, fuerte. ¿Ok? Así es como hablamos entonces del eta. Si es menor a 14, por supuesto no será fuerte y será débil también, que no valdrá la pena hablar sobre una diferencia significativa, en este caso para la ANOVA, como podemos observar. Entonces podemos decir que sí podemos explicar la diferencia de salario o agrupando para cada una de las categorías, ¿verdad? Podemos hablar en ese sentido, que sí existe una diferencia significativa, constante y sonante entre las diferentes categorías de un profesor, ¿verdad? O que un profesor puede ser colocado. Entonces muchos se pueden preguntar, bueno, faltan algunas otras lecturas de una tabla de ANOVA. En primer lugar, lo hice de manera diferente. Recuerden que lo hice con comparar media, ¿verdad? Pero también existe otra que es ANOVA de un factor, por supuesto. Ahí es donde vamos a utilizarlo. Sin embargo, quiero hablar sobre algunas suposiciones de la ANOVA. Recuerden que la ANOVA tiene diferentes suposiciones, entre algunas es la normalidad de los datos, pero esa es bien fácil de leer, ya que podemos observar aquí cuando tenemos nosotros nuestro gráfico, podemos observar de que debe de existir una simetría entre los diferentes cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿verdad? Entonces tiene que haber una simetría. De donde puede que haya una serie de dificultades para la normalidad, tiene que ser este que está aquí, ¿verdad? Podemos observar que el cuartil 2, que es la mediana, está más cerca del cuartil 1 que el cuartil 3. Pero los demás no veo ningún problema. Podríamos hacer un gráfico, por supuesto, para alguno de los grupos, ¿verdad? Para poder visualizar la normalidad. Y también vamos a ver ahora, uno de los aspectos importantes cuando hablamos de la ANOVA es que hablamos sobre la homocedasticidad, es decir, varianza constante. Tienen la misma varianza, mejor dicho, igualdad de varianza para cada uno de una de las categorías. Aquí tenía una desviación estándar un poco diferente en ninguno de ellos, pero este está cercano a 2000, así como este otro, y este el doble. Entonces ahí podríamos ver si existe realmente una varianza igual entre ellas, pero porque es algo muy importante. Si existe demasiada varianza entre un grupo al otro, pues la ANOVA no tendrá, digamos, una fortaleza, o no tendremos una fortaleza para poder dar como adecuado el estudio de la ANOVA. Veamos entonces ahora este análisis utilizando esta otra opción, ANOVA de un factor. Entonces vamos a decirle que va a ser el factor. No aparece como tal rango. ¿Por qué será que no aparece? Bueno, tenemos un problema. Y tengo salario acá. Pero no puedo colocar el factor que yo deseo. Entonces esto lo vamos a solucionar. Si bien aquí pudo ser realizado, hay un problema cuando se utiliza este método. El problema es aquí. Vean bien que Master y Doctorate sí tienen cada uno de ellos una etiqueta. Doctorado 2, Masters 1. Pero rango no, ni sexo tampoco. Entonces podemos observar, tengo ese problema, tengo que cambiar esta variable. Podemos observarla acá, ¿no? Ok. Entonces vamos a solucionar esto de esta manera. Así como lo hicimos anteriormente en otro vídeo introductorio a SPSS, lo mismo, lo voy a explicar. Entonces vean la lista de variables. Aquí tengo que rango es tipo cadena, no es tipo numérico como grado, por ejemplo. Y aquí tienen los valores. 1, vamos a colocar la etiqueta Master, 2, Doctorado. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ya que esta es cadena, no lo puedo pasar directamente a numérico. Entonces vamos a irnos a transformar. Vamos a ver. Recodificación de la misma variable. Y vámonos a rango, la variable.
valores antiguos y nuevos. ¿Ok? Y vean bien lo que opción que tengo. Valores de la cadena, valores antiguos y nuevos. El valor antiguo era full y el nuevo va a ser 1. Añadir. Valor anterior, assistant. Y vamos a colocarle 3 para este. Y el número 2, associate. Y vamos a colocarle acá el 2. Recuerden que esto solamente es un factor, ¿no? Realmente no tiene tanta mayor importancia el número que le coloque, simplemente es para colocar que hay una diferencia, ¿verdad? Una lista, ¿verdad? Para ordenarlos. Y le damos continuar. Y ahora, aceptar. Y como pueden observar entonces, bueno, ahí se realizó por supuesto. Y como pueden observar aquí tengo 1, 2, 3. Pero ahora yo lo quiero ver de esta manera, ¿no? Vamos a lista de variables. Ahora entonces nos venimos aquí. Pueden observar que tenemos que cambiar grado tipo numérico. Y aquí como pueden observar que tengo master también, ¿no? Entonces vamos a venirnos aquí a cadena y vamos a colocarle numérico. Recuerden que teníamos 1 y 2 respectivamente, ¿no? Ahora, entonces 1, 2 y 3, perdón. Y ahora numérico aceptar. Y ahora voy a poder colocar entonces aquí los valores. 1 va a ser full. Añadir. 2 es el associate, más o menos como igual que lo hicimos anteriormente, pero ahora ya sabemos que tengo 1, 2 y 3 respectivamente, ¿no? Añadir y ahora aceptar. Y ahora vamos a poder ver en vista de datos y aquí está. Pueden observar que aquí también, recuerden, esto es para la etiqueta de valor y le cambio, ¿verdad? Vean cómo cambia exactamente. Ahora entonces, dicho esto, voy a poder venir, lo puedo guardar, lista de variables, ya lo puedo como tal verlo, vean bien. Y aquí tengo, puedo observarlo, lo puedo dejar como ordinal porque hay un orden como tal, 1, 2 y 3, ¿verdad? O lo puedo colocar como en grado también, ¿verdad? Si me importa de esta manera. Ok, pero ya sabemos que full es mayor que el assistant, ¿no? Lo vamos a dejar de esa manera. Entonces, analizar tablas, comparar medias, no va de un factor. Y ahora pueden observar que sí, arranco me parece y lo vamos a colocar como un factor, salario, lista de dependientes. Y algo muy importante que en la opción anterior no me había dado. Veanme aquí los post-op. Vamos a ver Duncan. Esto es para poder visualizar cuáles grupos son diferentes. Si la nova es significativa, entonces vamos a poder usar Duncan, así como Toki, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer es una contraste, ¿verdad? Contraste es lo que queremos ver aquí nosotros. Contrastes. Nivel de significación, pues 0.05, ¿no? Y ahora opciones también le puedo colocar aquí prueba de homogeneidad de las varianzas. Y de estadísticos descriptivos como anteriormente teníamos. Gráfico de las medias le vamos a colocar también. Y a continuar. Y ahora entonces, dado esto, yo puedo darle a acá y vamos a tener los resultados finales que anteriormente no nos había mostrado esta tabla anterior, ¿no? Que teníamos. Esta tabla no nos mostraba algo que esta sí nos va a mostrar. Entonces aquí tenemos ya algunas desviaciones estándar que nosotros ya hemos visto. Solamente que ordenadas, miren bien, full, associate, standard error, el event test. Aquí tenemos algo muy importante que es el test de homogeneidad de varianzas. Está diciendo que no hay igualdad en las varianzas. Bueno, algo que notoriamente lo hemos visto aquí. Entonces tenemos un problema, por supuesto, a la hora de poder justificar el análisis de la varianza. Y podemos observar esto. En full hay mayor variación, ¿verdad? Que en los demás. Algo muy importante para poder justificar, como les digo, esto, ¿no? Y aquí entonces, viendo el análisis post-op test, Tukey y Duncan respectivamente, ¿cómo los podemos agrupar? Entonces, si hubiese algunos factores que fuesen iguales, algunos otros grupos que fuesen iguales, estuvieran en el mismo grupo. Pero vean bien aquí que para poder agrupar dos categorías uno mismo tengo que tener un grupo 1, aquí tendría que tener dos diferentes valores. Sin embargo, aquí tengo 1, 2, 3. Es decir, existen 3 grupos, tanto para el Tukey, Honest Significant Difference, como para el test de Duncan. Pueden ver de que me está diciendo entonces los dos tests de contraste, ¿verdad? Que los tres grupos son totalmente diferentes a la hora de comparar la media de los salarios. Lo que me está diciendo esta salida, ¿verdad? Vean bien, como repito, si tuviéramos dos grupos iguales, ¿verdad? Que solamente fueran entre ellos dos, que no hubiese una diferencia significativa, estuvieran en el mismo grupo y un tercero aparte. Pero aquí me está diciendo los 3 grupos son totalmente diferentes. Okay,
algo muy importante, y repito aquí, el test del event es para decirme sobre la varianza, ¿verdad? La homogeneidad de la varianza me está diciendo de que tengo que rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es de que existe igualdad de varianzas, pero en este caso me dice no, rechácela. Y ahora aquí, la media, podemos observar que, pues, definitivo, ¿verdad? Tienen una diferencia completa en la medida de los salarios. Esto cercano a los 30.000, esto cercano a los 23.000 y esto cercano a los 18.000. Sin embargo, tenemos un problemita aquí con la varianza, ¿verdad? Vimos que había una diferencia significativa, y ya que también aquí pudo ser observado, ya que este cajón es un poco más grande que este que tenemos aquí, ¿verdad? Habría entonces que hacer un análisis más profundo, como les dije, sobre el año de trabajo. También es muy importante, ¿verdad? Para la hora de hablar de salario, no solamente el rango, sino que también los años de trabajo. De igual manera, hay otra opción en SPSS para salir de dudas y poder decir esta distribución de datos por esta categoría o por cada categoría se distribuye normal o no. Vamos a ver, vamos a venir aquí a analizar y podemos ver diferentes opciones y tenemos estadísticos descriptivos, explorar, y entonces vamos a colocar estas dos variables que pueden observar aquí. Les digo la variable listas dependientes, salario, y selecciono lista de factores también. ¿Por qué lista de factores? Porque quiero comparar o explorar mis datos descriptivos o medidas descriptivas mediante salario y rango respectivamente. Venimos a estadísticos y entonces les digo que solamente quiero descriptivo, ¿verdad? Me puede colocar valores atípicos también si ustedes lo desean colocarle, pero en este caso me voy a centrar en, por ejemplo, gráficos con pruebas de normalidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? ¿Qué es lo que me interesa? Mi gráfico de prueba de normalidad, con pruebas de normalidad para poder observar la tendencia de cada uno de ellos, si se distribuyen normal o no. Y entonces, ok, también tenemos acá, si quiero de histogramas o talla de hoja, vamos a colocarle como histogramas, mejor. Y las otras opciones que ustedes quieren colocarle, excluir casos según pareja, por ejemplo. Que solamente sean cada una de las que nosotros queremos. Le damos a aceptar y entonces vamos a irnos acá. Pueden observar. Tengo aquí cada una de las diferentes salidas que me va a ofrecer el SPSS. Y aquí muestran algunas de ellas. Por ejemplo, diferentes histogramas. Pueden observar aquí, descriptivos. Me dicen Full Associated System, cada uno de los números de casos. Y un análisis descriptivo para cada uno de los factores o categorías. Pueden observar la media, la mediana, si se cortan el 5% de las observaciones en los extremos, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Muy importante a la hora si tenemos outliers o hemos detectado. Y pueden observar aquí ya el test de normalidad, que es lo que nosotros le queríamos darle. Assistant me dice de que rechazo la normalidad, ¿verdad? En este caso la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk me está diciendo, bueno, la hipótesis nula es de que mi distribución se distribuye normal, ¿okay? O que sigue una distribución normal, y la hipótesis alternativa es que no, y aquí tengo que rechazarla lastimosamente. Me digo assistant, no, ¿verdad? El salario dado el rango assistant no se distribuye normal, en cambio las otras sí. Pero vean bien que Kolmogorov-Smirnov no me rechaza esto, ¿verdad? Me está diciendo sí, se sigue una distribución normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha de ser tan grave, ¿verdad? Al parecer. ¿Ok? Recuerden que Kolmogorov, entonces vamos a comparar una distribución normal con la que supuestamente se distribuye normal. ¿Ok? Ese es el Kolmogorov-Smirnov. Y la prueba de Shapiro-Wilk como tal, si esta se distribuye normal directamente, ¿verdad? Y entonces, ahí puedo observar diferentes otros histogramas. Pueden ver aquí que para full, ¿cuál sería la distribución de...? Lo que pasa es que deberíamos de cambiar el número de bins para que se observe mucho mejor esto, ¿verdad? Sería algo muy importante. Vean Associate, el histograma para Assistant. Y otros mucho más bonitos de ver serían QQ-plots. Pueden observar que todos los puntos deberían ir sobre la línea, pero hay problema ahí para full, lo mismo para associate y assistant. Y el que tiene entonces menor probabilidad de distribuirse normal sería assistant. Así entonces como utilizamos esta opción en SPSS y el gráfico final que anteriormente habíamos analizado, ¿verdad? Sin embargo, creo que el assistant es rechazado por estos dos casos extremos, ¿verdad? Deberíamos de quitar estos dos casos extremos y verán que
sí se distribuye normal porque el Shapiro no era como el de lo que utilizamos con el Smirnov. Con Mogollov había una discrepancia en ellos, pero yo creo que ese por esos dos valores extremos que deberíamos de quitar del análisis, ¿verdad? Si quiero hacer una prueba de normalidad. Y así entonces vamos o continuemos con nuestro análisis de la salida de ANOVA. Vamos a hacer en un futuro vídeo un análisis de regresión múltiple. Si ya hicimos un vídeo sobre regresión lineal simple en la ANOVA, pues ahora utilicemos un análisis de regresión múltiple para poder explicar realmente el valor del salario. ¿Ok? Eso va a ser entonces el próximo vídeo. Y aquí, como pueden observar, entonces, esto es nuestro análisis de ANOVA utilizando SPSS. Y espero les haya gustado. Cualquier comentario a la orden. Gracias.